De nuevo, buenas noches. Esta segunda reunión sincrónica o sesión sincrónica tiene dos propósitos elementales. El primero es complementar los contenidos correspondientes al hito número 2 que están disponibles o habilitados dentro del aula virtual. Y en segundo lugar, hacer algunas explicaciones, reforzar algunos conceptos y ejemplificar aspectos o temas clave dentro del hito para que tengan mejor desarrollo por parte de ustedes. En ese orden de ideas, es importante empezar aclarando la duración en semanas que tiene el hito y el propósito del mismo. Pero antes de eso, vale la pena mencionar que ya superamos el hito número 1 de forma satisfactoria. Ya los conocemos un poquito más gracias a los videos de presentación que realizaron y gracias al WebQuest ustedes ya tuvieron la oportunidad de familiarizarse y acercarse un poquito más al conocimiento de la plataforma y el dominio de las aulas virtuales. Entonces, digamos que esto ya quedó totalmente superado y de muy buena manera. Ojalá y espero que así sea, hayan ya revisado las rúbricas de evaluación que se les compartieron en el aula virtual y asimismo espero que hayan visto la nota dentro del archivo de Google Drive que les compartió la Coordinación Académica de la Especialización al principio de la especialización. ¿Todos ya revisaron las notas? ¿O de pronto hay alguien que no ha revisado? Bien, ok, perfecto. Listo. Entonces, ahora sí, con respecto al hito número 3, para el desarrollo del mismo tenemos una duración, o bueno, tenemos un tiempo de trabajo de 3 semanas. Bueno, que es tiempo más que suficiente. Ahora, acá dice 3 semanas, pero esto es en teoría. En la práctica y en la realidad serían 4 semanas, porque acá no estamos contemplando la semana de receso. ¿Listo? Entonces, son 3 semanas en teoría, pero en la práctica tienen un poquito más de tiempo. Tienen 4 semanas para desarrollar este hito. En este preciso momento estamos desarrollando, llevando a cabo el encuentro en línea y el propósito del hito es que ustedes conozcan y entiendan de muy buena manera qué es un proyecto dentro del marco de la especialización en publicidad digital, junto a sus fases, sus actores y los elementos que pueden constituir o componer un proyecto válido. Este hito, queridos estudiantes, es supremamente importante y es de carácter trascendental. Eso lo digo no solo para efectos de este primer trimestre, sino para efectos de segundo y de tercer trimestre. Es tan importante porque a lo largo del desarrollo del hito ustedes van a ir conociendo, asimilando y aprendiendo conceptos y herramientas que representan la base fundamental sobre la cual van a estructurar y hacer la respectiva planificación estratégica y operativa de sus futuros proyectos. En primera instancia, los conceptos que van a ir aprendiendo los van a aplicar no en su proyecto. En primera instancia los van a aplicar en la solución de un caso que se les va a enviar en la última semana del hito. Y eso en esencia sería el hito número 2. ¿Tenemos alguna duda hasta acá o ha quedado claro? ¿Todo claro? Perfecto. Ok, bien. Listo, entonces mucha atención y mucho ojo porque todo lo que vamos a hablar acá es supremamente importante. Insisto en que no se queden con ninguna duda, todas las preguntas son válidas y bienvenidas. Perfecto, entonces como les comentaba, tenemos 3 semanas de trabajo, que en realidad vienen siendo 4, pero bueno, son 3 semanas. La idea es que durante cada una de las 3 semanas ustedes desarrollen una serie de actividades y hagan un estudio de los contenidos que están disponibles en el aula virtual. Para la semana número 1, del hito número 2, que vendría siendo esta semana que estamos viviendo en este preciso momento, la idea es que estudien una serie de contenidos que se relacionen directamente con este tema. ¿Qué es un proyecto? Sus etapas y la etapa de iniciación. Estos temas están implícitos y explícitos en un video y en una serie de documentos que ustedes van a tener que revisar, analizar y estudiar. Con respecto al video de nombre El Proyecto Parte 1 y Parte 2, acá les comparto el enlace, pero les recuerdo que todo este material que estamos viendo acá
es complemento de todo lo que ya está disponible en el aula. Entonces pueden acceder desde este enlace, pero también pueden acceder desde el aula virtual a este video del proyecto parte 1 y parte 2. Todo el contenido de este video es muy importante, pero yo quiero reforzar o complementar dos puntos clave. El primero de esos puntos clave es qué es un proyecto y qué tipos de proyecto podrían llegar a ustedes a plantear o a proponer. ¿Listo? Entonces, dentro del marco de la especialización en publicidad digital, hay que entender que un proyecto es un proceso estratégico y táctico de publicidad digital que puede ser aplicado a un contexto laboral real. ¿Listo? En esencia, así hay que entender el concepto de proyecto dentro del marco de la especialización en publicidad digital. En otras palabras, es un proceso estratégico y táctico publicitario que permita un beneficio o que aporte algo positivo o una transformación positiva en algún contexto laboral. Los contextos o las áreas o los campos donde ustedes pueden aplicar ese proceso estratégico y táctico de publicidad digital son los siguientes. Pueden aplicarlo en un emprendimiento propio o en el emprendimiento de algún conocido o de un tercero. Pueden aplicarlo en una empresa de coworking, pueden aplicarlo en una pyme, pueden aplicarlo en una gran organización o pueden aplicarlo en un departamento o en alguna unidad de una pyme, de un coworking o de una gran organización o de un emprendimiento. Pueden aplicarlo en grupos de trabajo y pueden aplicarlo en empresas de gestión de proveedores. Eso entonces sería lo que es un proyecto dentro del campo de la especialización en publicidad digital y las áreas dentro de las cuales ustedes podrían llegar a ejecutar, bueno, primero a plantear y después a ejecutar un proyecto. ¿Ha quedado claro? Ok, gracias Lauren, gracias Camilo, bien Lady, ok Natalie. Perfecto. Para terminar de clarificar esto, les pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que un tío mío es dueño de una pequeña zapatería. ¿Listo? Ese tío mío que es dueño de una zapatería se está dando cuenta que sus competidores, que también son pequeñitos, están empezando a incursionar en el campo digital y están empezando a generar ventas online. Entonces, lo que puedo hacer yo es proponerle a mi tío que creemos un ecosistema digital para la zapatería y que a través de publicidad digital empecemos a alimentar o a construir una base de datos de clientes prospectos. ¿Listo? Ahí ya, por ejemplo, tendría el planteamiento de un proyecto que sería totalmente válido. Es válido porque implica la construcción de medios digitales, pero ojo, no nos quedamos simplemente en la construcción de medios digitales y de un ecosistema digital, sino que explotamos o aprovechamos o pretendemos explotar o pretendemos aprovechar ese entorno digital que vamos a crear a través de estrategias de publicidad digital. En ese sentido, ustedes pueden apuntar a impactar de forma positiva cualquier tipo de empresa. Puede ser una zapatería, puede ser una ONG, puede ser una gran organización de bienes y servicios públicos, puede ser una gran organización de bienes y servicios privados, puede ser una gran empresa de productos masivos, puede ser lo que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando el proyecto ponga en evidencia que la publicidad, y en especial la publicidad digital, puede impactar de formas positivas esa empresa. ¿Todo claro o alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, bien. Perfecto. Bueno, entonces eso sería el concepto de proyecto y estas serían las áreas en las que ustedes pueden empezar a echar cabeza y a ver cómo en dónde quieren aplicar su idea de proyecto. Bueno, bien, en cuanto a las fases del proyecto, esto también lo van a encontrar dentro del video, pero lo quiero complementar. Listo, Natalie. Cuéntame qué pregunta tienes.
Recuerda que si quieres puedes activar el micrófono. Bueno, mientras Natalie termina de redactar la pregunta, ahorita vuelvo con la pregunta de Natalie, voy avanzando frente al tema de las fases. El proyecto se desarrolla a través de una serie de fases que se distribuyen a lo largo de los 3 trimestres, ¿listo? Recuerden que esta es una asignatura que tiene continuidad en segundo y en tercer trimestre. En primer trimestre se desarrollan las 2 primeras fases, fase de iniciación y fase de planificación operativa y estratégica del proyecto. La idea es que en segundo trimestre esa planificación operativa y estratégica se ponga en acción o se empiece a ejecutar. Paralelo a la ejecución, hay que hacer un seguimiento o un monitoreo de lo que se está ejecutando y hay que empezar a medir resultados. Y finalmente, en tercero, se hace el cierre total y definitivo del proyecto y se entregan los resultados finales. Esas serían las fases que componen el proyecto y, como lo pueden notar, se distribuye a lo largo de 3 trimestres, que es lo que dura la especialización. Ustedes inscribieron esta especialización como opción de grado. El documento que van a dejar en biblioteca es el documento que entregan en este primer trimestre. Entonces, ustedes al final de este trimestre, entregan un documento con el planteamiento estructural del proyecto y con el planteamiento operativo y estratégico del mismo. Eso es lo que ustedes van a dejar en biblioteca y lo que les va a permitir optar por el título de comunicadoras sociales y comunicador social. Bien, vuelvo a la pregunta de Natalie. Preferiblemente debe estar creada, pero ojo, también puede ser una empresa que en este momento no esté legalmente constituida o que esté en proceso de creación. ¿Listo? Lo importante es que sea algo real. Aunque aún no esté constituido eso algo real, por lo menos que sí se esté trabajando y que sí se tenga en mente o se tenga pensado que se va en algún momento a constituir como algo legal, perdón, como algo legal y que va a ser algo real. ¿Listo, Natalie? Puede ser un emprendimiento que se esté incubando en este momento, pero lo ideal es que sea algo que se proyecte a futuro como algo real. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta con respecto a las fases del proyecto o a las etapas del proyecto? Bien, entonces vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Eso era lo que quería complementar y reforzar con respecto a ese video de parte uno y parte 2 del proyecto. La idea es que en la semana 2, del hito número 2, que vendría siendo la siguiente semana, ustedes estudien y analicen una serie de contenidos que se relacionan directamente con este tema, que es un proyecto, las etapas de planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Listo, acá se hace como un resumen general de todo lo que es el proyecto a lo largo de los 3 trimestres y los conceptos fundamentales que se van a ir trabajando a lo largo de los mismos. Bueno, todo lo que ustedes van a estudiar a lo largo de esta segunda semana o de la siguiente semana es muy, pero muy, muy importante. ¿Por qué? Porque allí van a encontrar los conceptos de objetivo general, objetivos específicos, van a encontrarse con conceptos como, por ejemplo, el de EDT, van a encontrarse con conceptos como el de Gantt y van a encontrarse con conceptos de indicadores de seguimiento y con conceptos como el de indicadores de resultado o Key Performance Indicators. Entonces quiero reforzar o complementar desde ya, empezar a complementar un poquito algunos de esos temas elementales que les acabo de mencionar. Recuerden que esto que voy a hablar es solo complemento, la idea es que ustedes revisen con mucho juicio esos videos donde se habla de forma detallada y amplia de cada uno de esos conceptos. ¿Listo? Bien, entonces lo primero es entender muy bien qué es un objetivo general y qué es un objetivo específico. Ustedes esto ya lo saben, sin embargo es importante recordarlo rápidamente. Un objetivo general puede ser entendido como aquello que queremos lograr con algo, en este caso con el proyecto, o a dónde queremos llegar con el desarrollo del proyecto. Los objetivos específicos, a su vez, pueden ser vistos como todo aquello que rodea
y apoya el alcance del objetivo general. O también pueden ser entendidos como los pasos necesarios que hay que dar para llegar al cumplimiento del objetivo general. Eso entonces sería a nivel conceptual. A nivel de forma y de redacción hay que tener en cuenta que el objetivo general debe componerse como mínimo de un verbo o máximo dos verbos en infinitivo, debe tener un qué queremos hacer y un para qué lo vamos a hacer. Y al final, preferiblemente cuando se trata de un objetivo general, ponerle una fecha límite o una fecha de vencimiento. Ejemplo, ¿listo? Ejemplo de objetivo general que cumple con esas características que les acabo de mencionar. Estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione como la más innovadora en el mercado Z durante el segundo semestre del año 2018. Fíjense que en este objetivo general se está cumpliendo a nivel de forma y de fondo con las características que les mencionaba anteriormente. En primer lugar, uno o como máximo dos verbos en infinitivo, estructurar y ejecutar. ¿Qué vamos a estructurar y qué vamos a ejecutar? Una estrategia digital. Acá ya tenemos el qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Una estrategia digital. ¿Para qué la vamos a hacer? Para que la marca X se posicione como la más innovadora en un mercado determinado y finalmente tenemos una fecha límite o una fecha de vencimiento. ¿Cuándo sería eso? Durante el segundo semestre del año 2018. Entonces, acá está el ejemplo claro de cómo podría llegar a plantearse un objetivo general válido dentro del marco de proyectos de la especialización. En cuanto a los objetivos específicos, también deben cumplir con algunos de esos requisitos. En primer lugar, deben estar planteados con un verbo en infinitivo o máximo dos verbos en infinitivo. Deben tener un qué queremos hacer y también debe tener un para qué lo vamos a hacer. Esos serían como los elementos fundamentales. Además de eso, es importante que desde ya vayan asimilando la idea de que los objetivos específicos deben ser secuenciales, es decir, de A pasamos a B y de B a C y de C a D. No podemos empezar por D y después ir a A y después a B y después a o etcétera, etcétera, etcétera. Deben ser secuenciales y deben estar organizados de forma cronológica y adecuada. ¿Listo? Ejemplo, realizar análisis del contexto digital de la marca X para conocer la situación a la que se enfrenta. Este objetivo es un primer paso que es muy importante dar para llegar al cumplimiento del objetivo general. ¿Listo? Si uno no conoce el contexto digital en el que se va a incursionar, incluyendo a los competidores, incluyendo el target o al público objetivo al que se quiere llegar, incluyendo los productos y los servicios que se están ofertando en el campo digital, pues va a ser muy difícil estructurar y ejecutar una estrategia digital óptima o efectiva. Entonces, fíjense que siempre hay que pensar en que el primer paso sea muy importante o sea fundamental. Asimismo, hay que pensar que el segundo paso o el segundo objetivo sea consecuencia o sea coherencia, o sea coherente, perdón, con el primer objetivo específico. En este caso, plantear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca. ¿Por qué proponemos plantear e implementar un sitio web? Porque probablemente en el análisis del contexto nos dimos cuenta que todos nuestros competidores ya tienen sitio web. Si nosotros queremos empezar a competir con ellos en digital, pues lo mínimo es estructurar un sitio web y ejecutarlo de la mejor manera posible. Entonces, fíjense que este segundo objetivo específico también nos puede llevar al alcance del objetivo general y a su vez es coherente con el primer objetivo específico. Entonces, bien, tenemos ya un sitio web. Lo que tenemos que hacer es posicionarlo y para posicionarlo lo podemos hacer a través de estrategias orgánicas y a través de estrategias pagas. En ese sentido, entonces sería válido proponer como tercer objetivo plantear y desarrollar una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web de la marca X, ¿vale? De nada nos sirve tener el mejor sitio web del mundo si no planteamos una estrategia para que se posicionen buscadores. ¿Listo? Entonces, fíjense que este tercer objetivo también es consecuente y es coherente con el objetivo que lo precede
y a su vez es un objetivo importante para lograr el posicionamiento que nos habíamos planteado en el objetivo general. Hasta aquí no he mencionado nada de publicidad digital. Hasta aquí todo lo que estoy haciendo dentro del proyecto es marketing digital. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta el factor más importante que vendría siendo el de publicidad digital. Para ello, entonces, planteamos un último objetivo. Ejemplo, plantear y ejecutar estrategia de publicidad digital en red de display y en red de búsqueda de Google para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Acá estaría el core publicitario o el fuerte publicitario del proyecto que complementaría perfectamente el posicionamiento orgánico del sitio web y a su vez nos permitiría dar alcance final al objetivo general que nos habíamos propuesto. Entonces, queridos estudiantes, de esta forma se podría llegar a plantear esta primera parte estructural de un proyecto compuesta por objetivo general y compuesta por objetivos específicos que deben ser secuenciales y coherentes entre sí y además deben pensarse como pasos necesarios para lograr el objetivo general. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok, perfecto. Bien, gracias. Bueno, este ejemplo es complemento de los ejemplos que ustedes van a encontrar dentro del video. En el video se les muestran otros ejemplos de objetivos que pueden ser válidos dentro del marco de proyectos de la especialización en publicidad digital. Bien, ese era el primero de los puntos que quería reforzar. Vamos ahora con el segundo punto. Como les venía mencionando, dentro de los contenidos que ustedes van a estudiar, se van a encontrar con el concepto de EDT. EDT es una sigla que traduce estructura de desglose o estructura de descomposición del trabajo. ¿Listo? Estructura de desglose o estructura de descomposición del trabajo. Una EDT no es más que la sumatoria de, por un lado, los objetivos específicos más los entregables relacionados con los objetivos específicos y las actividades que componen esos entregables que previamente habían estado relacionados con los objetivos específicos. Entonces, eso lo que hacemos es organizarlo en una estructura tipo mapa conceptual y de esa forma logramos el resultado final que sería una EDT. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, acá podemos observar perdón, los mismos objetivos, listo, objetivo general y objetivos específicos. Lo que he hecho para realizar mi EDT es simplemente agregar los entregables que me van a permitir alcanzar cada objetivo específico. Así como los objetivos específicos nos permiten alcanzar el objetivo general, hay que plantear para cada objetivo específico uno o varios entregables que nos permitan dar alcance a cada objetivo específico. Los entregables entonces hay que empezar a verlos como pequeños procesos que pueden ser procesos de análisis o procesos tipo estudio o también pueden ser procesos estratégicos. Todo proceso incluye una serie de actividades o en el caso de procesos estratégicos incluyen una serie de tácticas. Desde ya la invitación y de aquí en adelante para todos los trimestres es a que vean los entregables en primer lugar como todo aquello que les va a permitir dar alcance a sus objetivos específicos. En segundo lugar, empiecen a ver a los entregables como procesos y como procesos empiecen a verlos como elementos que incluyen tácticas o que incluyen actividades. ¿Listo? Entonces, a continuación, algunos ejemplos de entregables que nos permitirían alcanzar cada uno de los objetivos que les he presentado como ejemplo. Bien. Entonces decíamos que nuestro primer objetivo es realizar un análisis del contexto digital de la marca X para conocer la situación a la que se enfrenta.
Entonces, perfectamente nos podemos proponer 3 entregables o 3 procesos que nos permitirían dar alcance a ese objetivo. El primer entregable o el primer proceso puede ser un análisis del usuario y un análisis de la competencia en el campo digital. Piense que cuando lo vemos como procesos, ya sabemos que tenemos que incluir dentro de ese proceso una serie de actividades. Por ejemplo, actividad 1 para el análisis del usuario y la competencia. Hacer una segmentación del usuario detallada, amplia y completa. Segunda actividad, hacer la construcción de un buyer person. Tercera actividad, hacer la construcción de un Customer Journey. Cuarta actividad, hacer un rastreo de medios digitales que utilice la competencia. Quinta actividad, hacer un rastreo de menciones positivas, negativas y neutrales de la gente sobre la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a ver los entregables como procesos, de entrada nosotros mismos nos obligamos a incluir dentro de cada proceso y dentro de cada entregable una serie de actividades que al final nos van a permitir entregar algo muy completo y algo muy profundo. ¿Hasta aquí se va entendiendo lo que es un entregable? Ok, perfecto. Excelente, bien. Asimismo, entonces nos podemos proponer otros 2 entregables que serían necesarios para dar alcance al objetivo específico número 1. Otro puede ser rastreo y análisis de menciones de la marca y otro puede ser, bueno, que el rastreo lo había mencionado como actividad, pero al final como esto es tan grande, esto se puede volver algo muy grande, entonces es mejor plantearlo como un proceso adicional. Y finalmente, un benchmarking. Si de pronto tienen alguna duda con algún término, tranquilos, pregunten. Bueno, yo soy consciente. Benchmarking, perfecto, Lady. Un benchmarking es eh, es una investigación que se enfoca en lo que otras empresas han hecho en el mismo campo de nosotros. Volviendo al ejemplo de la zapatería, yo puedo hacer un benchmarking a través de un análisis de lo que las demás zapaterías están haciendo en medios digitales. Entonces, a través del benchmarking me puedo dar cuenta que la zapatería Y, que es mi principal competidor, está utilizando una tienda electrónica y dentro de esa tienda electrónica está mostrando los productos de X o Y manera. Eso es un benchmarking, es simplemente un análisis de referencias muy cercanas a lo que nosotros queremos hacer. Eso es un benchmarking. ¿Listo? Perfecto. Con cualquier otro concepto que de pronto necesiten aclaración, pregunten con confianza. Bien, entonces para el segundo objetivo, fíjense que para este primer objetivo podemos proponer 3 entregables. Listo, hay 3 entregables, 3 pequeños procesos que nos permiten alcanzar el objetivo de realizar un análisis del contexto digital. Piense también que los entregables son totalmente coherentes con el tipo de objetivo que nos propusimos. Y continuamos. Para el objetivo específico 2 nos habíamos propuesto plantear e implementar un sitio web que funcione como activo digital central de la marca o como medio de comunicación digital central de la marca. Cuando hablo de activo, me refiero también a medio de comunicación o a canal de comunicación. ¿Listos? Bien, entonces, ¿qué entregable me puede permitir dar alcance a ese objetivo de crear e implementar un sitio web? Pues una estrategia de diseño y arquitectura web. Y acá también la invitación es a que planteen entregables de nivel estratégico. Bueno, ustedes como especialistas, como futuros especialistas en publicidad digital, se van a diferenciar de otros profesionales y de otros especialistas, principalmente porque van a estar en capacidad de plantear estrategias. ¿Listo? Lo digo porque un sitio web se puede hacer de la forma más fácil y más sencilla y más rápida del mundo, saltándose la estrategia. Pero les aseguro que va a ser un sitio web que fracasará y que seguramente pondrá en riesgo el presupuesto del cliente y que seguramente no dará los resultados que necesita dar o que necesita entregar. En cambio, cuando un sitio web se empieza a estructurar desde una estrategia, les aseguro que ese sitio web
es mucho más probable que obtenga mejores resultados que el sitio web que se hace a las carreras y que se hace sin una planificación estratégica. Entonces, nos habíamos propuesto un sitio web. Como somos especialistas en publicidad digital, somos capaces de entregarle al cliente un sitio web con base en una estrategia. Listo, la estrategia para llegar a un sitio web puede ser una estrategia de diseño y arquitectura web. Al hablar de una estrategia, al redactar, de hecho, al redactar de entrada un entregable como una estrategia, o al darle a un entregable el nivel de estrategia, de entrada nos estamos obligando a proponer tácticas o pequeñas actividades o pequeñas acciones que nos van a permitir dar cumplimiento con la estrategia. Ejemplo, táctica 1, plantear el propósito o el objetivo específico que va a tener ese sitio web. Táctica 2, plantear el presupuesto con el que vamos a desarrollar el sitio web. Táctica 3, analizar las soluciones tecnológicas sobre las cuales podemos realizar ese sitio web. Táctica 4, plantear unos wireframes. Los wireframes son como los bocetos que se hacen antes del montaje del sitio web. Táctica 5, plantear o proponer un mapa de navegación del sitio web. Táctica 7, establecer los primeros contenidos. Táctica 8, etcétera, 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 etcétera. Fíjense que como en la redacción del entregable yo mismo me planteé que voy a hacer una estrategia, entonces ahí mismo me estoy obligando a proponer una serie de tácticas que al final me van a permitir entregarle un trabajo completo, sólido y profundo al cliente. Y al cliente no simplemente le vamos entonces a dar un sitio web montado y funcionando, sino que antes del sitio web le vamos a hablar de todo el proceso estratégico que tuvimos en cuenta para desarrollarlo, y de esa forma el cliente va a quedar satisfecho y va a quedar a gusto con el dinero que nos está pagando. ¿Listos? Continuamos. El tercer objetivo entonces era plantear y desarrollar una estrategia para el posicionamiento de ese sitio web. Acá, a través de esta estrategia, propusimos el mejor sitio web del mundo, pero si ese sitio web no lo encuentra nadie en Google, pues no sirve. Entonces, para que sirva, tenemos que plantear una estrategia de posicionamiento orgánico. Una estrategia de posicionamiento orgánico es algo que en este campo digital se denomina SEO o Search Engine Optimization. Es una estrategia para posicionar en buscadores sitios web. Ese tipo de estrategias se pueden abordar desde muchos puntos de vista o desde muchas perspectivas, pero hay una perspectiva básica y elemental que indica que una estrategia SEO se puede desarrollar dentro del sitio web y se puede desarrollar fuera del sitio web. Cuando hablamos de una estrategia SEO dentro del sitio web, nos referimos a SEO Insight o SEO Onsite, y cuando hablamos de una estrategia de posicionamiento orgánico en un sitio web fuera del sitio, hablamos de SEO Outside. Cada una de estas dos estrategias, que representan dos entregables, incluye una serie de tácticas. Ejemplo, táctica 1 para el entregable de planteamiento de estrategia de SEO dentro del sitio. Entonces, táctica 1, planificar palabras clave para el posicionamiento de cada una de las páginas que compone el sitio web. Táctica 2, establecer criterios de buen uso de los tags o los meta tags que compone el sitio web. Los tags o los meta tags son pequeñas líneas de código que ayudan al posicionamiento de un sitio web. Táctica 3, establecer tiempos de trabajo. Táctica 4, establecer herramientas de medición. Táctica 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? No los quiero saturar con muchos términos raros por ahora, simplemente quiero que entiendan la estructura de una EDT. No te preocupes, Camila. Sigue intentando conectarte, pero si sigues teniendo problemas, no te preocupes que esta sesión queda grabada. Bueno, lo mismo para todos los demás compañeros, compañeras y compañeros. Listo, perfecto. Bien, asimismo, para el entregable número 2 correspondiente a este objetivo 3, entonces propondríamos una serie de tácticas y de esa forma podríamos entregarle un trabajo lo suficientemente completo, detallado y profundo al cliente. Y finalmente, para el objetivo 4 o el objetivo final, que es en el que se ubica
aplica el coro, el fuerte publicitario. Fíjense en lo siguiente. En la redacción del objetivo, yo ya dejé totalmente claro cuántos entregables necesito y cuáles son mis entregables. Fíjense, plantear y ejecutar estrategia de publicidad digital en red de display. Ya, aquí está mi primer entregable. ¿Listo? Ya sé, desde la redacción del objetivo, yo ya anticipo con claridad cuál va a ser el primer entregable. Mi primer entregable va a ser el planteamiento y ejecución de una campaña en red de display. Y continúo con el objetivo. El objetivo dice, y además en red de búsqueda de Google. Este va a ser mi segundo entregable. Y listo. Entonces ya desde la redacción de los objetivos, ustedes pueden visibilizar o empezar a visualizar cuáles son los entregables necesarios. En este caso, por un lado, el entregable número 1, que es necesario para alcanzar este objetivo, es el planteamiento y la ejecución de una campaña en la red de display de Google. Google tiene varias redes o varios tipos de medios de comunicación dentro de los cuales se pueden hacer campañas publicitarias. Una de esas redes es la red de display, que es una red de sitios web que tienen asocio o que se asocian con Google. Y dentro de esos sitios web uno puede crear banners publicitarios para que sean visibilizados o con los cuales nuestro target o nuestro público objetivo puede llegar a interactuar en algún momento. ¿Listo? Entonces, para una campaña de este tipo y para un entregable de este tipo, también tengo que proponer una serie de actividades mínimas necesarias. La primera de esas actividades es crearle una cuenta en Google Ads a nuestro cliente. Si nuestro cliente nunca ha hecho esto, la primera actividad para este planteamiento es crearle la cuenta en Google Ads a nuestro cliente. La segunda actividad o la segunda táctica es configurar el objetivo de la campaña. Entonces, hay distintos tipos de campaña que uno se puede proponer. Uno se puede proponer posicionamiento, uno se puede proponer alcance, uno se puede proponer notoriedad o uno se puede proponer ventas. ¿Listo? Uno configura qué tipo de objetivo quiere lograr con la campaña. En tercer lugar, establecer el presupuesto. En cuarto lugar, no sé, por ejemplo, puede ser estructurar la campaña. Hay distintas formas de estructurar una campaña para los distintos tipos de redes. Cuarta táctica, hacer la segmentación del usuario. Quinta táctica, establecer el tipo de orientación que van a tener los anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Tranquilos que todo esto ustedes lo van a ir aprendiendo poco a poco a lo largo de la especialización. Bueno, no se preocupen por ahora. Enfóquense en entender qué es un entregable y que cada entregable debe tener una serie de actividades o tácticas mínimas. Bueno, y para el planteamiento, bueno, y al final, la última acción o la última actividad es la creación de los anuncios y la puesta en marcha de la campaña, y listo. Para el planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda es prácticamente en la misma planificación estratégica y táctica, pero simplemente aclaramos que va para otra red, que en este caso sería la red de búsqueda. La red de búsqueda de Google es el buscador en el que ustedes ven algunos anuncios de texto. Esa es la red de búsqueda de Google. De esta forma, entonces, estaríamos proponiendo los entregables y las actividades que nos permiten dar alcance a nuestros objetivos y al lograr nuestros objetivos específicos, como consecuencia natural, alcanzaremos nuestro objetivo general. ¿Preguntas hasta acá o se entendió qué es una EDT? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto, bien, listo. Perfecto, todo bien entonces. Reitero lo siguiente y me van a disculpar, pero tengo que ser reiterativo con esto. Desde ya, por favor, desde ya empiecen a visualizar y a ver los entregables como procesos que deben incluir una serie de actividades. Lo digo porque al verlos y entenderlos de esta manera,
ustedes se van a asegurar que al final, en segundo trimestre y en tercer trimestre, van a entregar entregables, valga la redundancia, lo suficientemente completos, lo suficientemente profundos y lo suficientemente adecuados para los objetivos que se propusieron. Además, lo digo por lo siguiente. Esta es la forma correcta de hacerlo, ¿listo? Esta es la forma correcta de plantear entregables. Entregables entendidos como procesos de análisis, como procesos de estudio o como procesos estratégicos. Esa es la forma correcta. Pero también está la forma más o menos correcta. La forma más o menos correcta es cuando tenemos, por ejemplo, el mismo objetivo, plantear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca, pero proponemos como entregable, en lugar de un proceso, una actividad. ¿Listo? Entonces acá decimos, listo, nuestro objetivo es plantear e implementar un sitio web que funcione como activo digital central de la marca. Nuestro entregable va a ser la creación de los wireframes y nuestro segundo entregable va a ser toda la planificación o todo el detalle, lo que es hosting y dominio. ¿Qué pasa? Que la creación de los wireframes es algo muy pequeñito, es solo una actividad. Acá estamos reduciendo al máximo nuestra capacidad y nuestro campo de acción y nuestro posible campo de desarrollo y de trabajo. Acá le estamos restando importancia a nuestra labor. Acá estamos tomando el camino fácil. ¿Listo? Entonces, bueno, pues le propongo unos wireframes al cliente, los aprueba y listo, monto el sitio web y sale. No, los wireframes son una simple actividad de toda una estrategia de diseño y arquitectura web. ¿Listo? Entonces, ojo, no vayan a proponer a manera de entregables pequeñas actividades. Repito, los entregables son procesos que se componen por varias actividades. ¿Listo? Los entregables no pueden ser simplemente un par de actividades o pequeñas actividades. ¿Listo? O una actividad. Otro ejemplo. Tenemos el objetivo de plantear y desarrollar una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web. Y decimos que nuestro entregable va a ser la planificación de keywords. La planificación de keywords o la planificación de palabras clave que permiten el posicionamiento de un sitio web es solo una actividad dentro de un planteamiento estratégico de SEO Insight. Listo, fíjense, solo una actividad. Antes de esa actividad hay otras actividades que van a permitirme entregar un entregable, valga la redundancia, completo. Listo, por favor, no reduzcan sus entregables a simples actividades. Listo, no reduzcan sus entregables a una sola actividad. Insisto, vean sus entregables como procesos, procesos que incluyen un conjunto amplio, detallado y profundo de actividades. Y finalmente, para que me entiendan la idea, tenemos el último objetivo, que es plantear y ejecutar la estrategia en redes de Google. Y decimos, pues bueno, le entrego al cliente los anuncios ya montados y funcionando. Y listo, perfecto, ahí está mi entregable, los anuncios ya montados y funcionando. Eso se puede hacer así. Uno puede crear una campaña ya en 5 minutos, la arma uno y la configura. Pero al hacerlo así, sin la planificación estratégica debida, lo que estamos haciendo es poner en riesgo el presupuesto del cliente, poner en riesgo no solo el presupuesto, sino también el prestigio y la reputación del cliente. Y además de eso, estamos poniendo en riesgo nuestro propio prestigio y nuestro propio profesionalismo. Repito, ustedes se están formando como especialistas precisamente para no hacer las cosas a medias, sino para hacerlas de manera completa y sobre todo de manera estratégica. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ok, Natalie, bien, Stephanie, ok, Heidi, Paola. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Excelente, bien. Espero volver pues todavía falta harto para el primer trimestre, pero estoy seguro que les va a ir muy bien. Además de que les vaya bien en este primer trimestre, espero que cuando lleguen a tercer trimestre y nos volvamos a encontrar, ya vea entregables de corte estratégico muy bien hechecitos y muy bien planteados en cuanto a actividades y tácticas. Listo. Por ahora vamos con calma, vamos
paso a paso. Simplemente la idea es que ustedes entiendan estas ideas y que entiendan cómo se estructura una EDT. Dentro del video se les van a recomendar unas herramientas digitales que ustedes pueden aprovechar para la construcción de su respectiva EDT. Bien. Otro de los conceptos clave que van a encontrar dentro de los videos de la segunda semana es el siguiente. Es un concepto de nombre indicadores de seguimiento del proyecto. Los indicadores de seguimiento son sencillamente unidades de medida que nos permiten hacer el seguimiento de nuestro proyecto, principalmente en cuanto a los recursos, en cuanto a tiempos de desarrollo y en cuanto a costos. ¿Listo? Esos son los indicadores de seguimiento, ¿listo? Unidades de medida que nos permite saber cómo va nuestro proyecto en cuanto a recursos humanos, en cuanto a tiempo de desarrollo y en cuanto a costos, ¿listo? Esos son los indicadores de seguimiento de un proyecto. Esos indicadores se van a organizar dentro de un dashboard o dentro de una matriz como la que estamos viendo acá. En este momento, esta matriz que les estoy mostrando como ejemplo no está disponible en el aula virtual. La van a poder descargar y la van a poder trabajar cuando se les envíe el caso a resolver. ¿Listo? Sin embargo, pues quiero adelantarme un poco y mostrarles un ejemplo de cómo puede llegar a verse esa matriz y cómo pueden llegar a trabajarla. En esa matriz lo que se hace es incluir o adaptar lo que ya se había propuesto en la EDT. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta que es prácticamente la misma EDT, pero dispuesta de otra manera y con otra información complementaria o adicional. Acá en nuestra EDT tenemos 4 objetivos específicos. Aquí no incluyo los 4 porque me parece que con 2 objetivos específicos es suficiente para que ustedes entiendan cómo se desarrolla una matriz de este tipo, pero pues cuando ustedes tengan que desarrollar esto para sus proyectos tendrán que incluir todos los objetivos. Bien, entonces, ¿cuáles son las partes de la matriz? La matriz se compone por el objetivo general, ¿listo? Lo copiamos y lo pegamos de nuestra EDT, es el mismo objetivo general. Se compone además por una columna donde incluimos nuestros objetivos específicos. Después, en la siguiente columna, incluimos los entregables que se relacionan con cada objetivo específico. En la siguiente columna, incluimos las actividades necesarias para cada uno de los entregables. Y hasta aquí prácticamente viene siendo la EDT, ¿listo? Pero dispuesta de otra manera. Lo que viene a continuación es lo que se agrega como información complementaria, que son los indicadores de seguimiento, ¿listo? Entonces lo que incluimos son los recursos humanos necesarios para desarrollar las actividades de cada uno de nuestros entregables. Después de los recursos humanos, incluimos el tiempo, preferiblemente en días, los días que nuestro recurso humano requiere para desarrollar de buena manera las actividades de cada entregable y finalmente lo que nos cuesta cada uno de los entregables. ¿Listo? Eso entonces son las partes fundamentales de la matriz. Ahora vamos a especificar un poquito más dentro de la matriz. Bien. Entonces, listo, Natalia, ¿qué pregunta tienes? Pueden ser costos aproximados, ¿listo? Aproximados a la realidad. Bueno, para la resolución del caso, obviamente van a ser costos, sí, aproximados a la realidad y para su proyecto también costos en un 95% o en un 98% cercanos a lo que costaría el desarrollo de cada entregable. La idea es que se acerquen mucho a lo que es el costo real de un entregable, del tipo de entregable que se propongan o que se planteen. Bueno, pero para este hito número 2, digamos que no es tan necesario o tan importante plantear costos muy cercanos a la realidad. ¿Listo? Pero para sus proyectos sí, más adelante va a ser importante que traten de proponer costos muy cercanos a la realidad. Bien, entonces tenemos el objetivo
Voy a poner este ejemplo. Tenemos el objetivo de plantear y desarrollar estrategia de publicidad digital en red de display y en red de búsqueda para nuestro cliente. Tenemos dos entregables. El primer entregable relacionado con este objetivo es el planteamiento y la ejecución de una campaña en red de display. Como les decía, un entregable de este tipo incluye una serie de actividades mínimas. Entonces, lo primero es, listo, vamos a crear la cuenta de Google Ads. Lo segundo es plantear el objetivo o configurar el objetivo de la campaña, establecer el presupuesto, establecer el tipo de orientación que van a tener los anuncios, establecer la segmentación de nuestros usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Después, entonces, vamos a estructurar la campaña en la red de display. Después vamos a hacer la ejecución de la campaña y después vamos a hacer un monitoreo y una medición. Bien, después entonces, ¿qué recursos humanos necesitamos para el desarrollo de estas actividades? Entonces acá podemos decir, necesitamos un planner o necesitamos dos planners o dos planificadores estratégicos digitales, bueno, o dos especialistas en publicidad digital. Entonces, con dos personas es suficiente para el desarrollo de estas actividades. ¿En cuánto tiempo se puede desarrollar estas actividades? Entre las primeras 4 actividades, el primer planner fácilmente las desarrolla en un día. Y después ya la ejecución y el monitoreo de la campaña, suponiendo que la campaña va a durar solo 10 días. Eso es solo un ejemplo, bueno. Suponiendo que la campaña va a durar solo 10 días, pues entonces el tiempo de desarrollo o de ejecución va a ser 10 días. ¿Listo? 10 días va a durar la campaña, entonces 10 días va a ser el tiempo de desarrollo. ¿Cuánto van a ser los costos? Los costos van a ser 2 millones de pesos. Obviamente acá lo estoy reduciendo al máximo, ¿no? Esto es un ejemplo, esto no es nada. ¿Listo? 2 millones de pesos para el sueldo y para el presupuesto de la campaña. Y finalmente, el costo total. ¿Listo? Y de la misma manera, para los siguientes entregables. Como se pueden dar cuenta, es algo muy sencillo. Simplemente incluir, adicional lo que ya habíamos hecho con la EDT, lo que tenemos que hacer para desarrollar una matriz de indicadores de seguimiento es incluir los recursos humanos, los tiempos y los costos, no es más. ¿Preguntas hasta acá? Ok, perfecto. Bien. Listo, bien. Entonces continuamos con el siguiente concepto con el que se van a encontrar. El siguiente concepto con el que se van a encontrar es un concepto muy mencionado, muy utilizado y muy temido en marketing y en publicidad digital. Muy temido, pero tranquilos que ustedes no le van a temer porque lo van a entender con total claridad y no van a tener problemas con esto. ¿Listo? Ese concepto es el de indicadores de resultado, a lo que también se le denomina KPI o Key Performance Indicators o indicadores clave de rendimiento o indicadores clave de resultado. Los indicadores clave de resultado, al igual que los indicadores clave al igual que los indicadores de seguimiento, son unidades de medida que nos permiten determinar resultados obtenidos con nuestros entregables una vez se hayan ejecutado. Repito, indicadores de resultado, unidades de medida que nos permiten determinar resultados de nuestros entregables cuando ya se hayan ejecutado. En otras palabras, son métricas o unidades de medida que nos permiten entregarle al cliente resultados. Y más allá de entregarle al cliente resultados, nos permiten a nosotros mismos saber qué resultados arrojó cada uno de nuestros entregables. Es así de sencillo. Esos entregables se asignan y se organizan dentro de una matriz como la que estamos viendo en este preciso momento. Esta es la matriz. Esta matriz tampoco la encuentran disponible en este momento dentro del aula virtual porque se les va, bueno, se les va a permitir descargarla cuando estén en la última semana del hito desarrollando la solución del caso. Bueno, sin embargo, me adelanto un poco y les muestro más o menos cómo es la matriz. La matriz se compone por objetivo general, ¿listo? Se compone por una primera columna de objetivos específicos, una segunda columna de entregables relacionados con cada objetivo específico, ¿bien? Y enseguida de los entregables viene la columna de KPIs o Key Performance Indicators. Bueno, dentro de esta columna es donde se asignan
los KPIs o las métricas o las unidades de medida que nos van a permitir determinar los resultados o saber qué resultados está entregando la ejecución de nuestro entregable. Después de la columna de indicadores o de KPIs, viene la columna de línea base. La línea base es un valor del indicador antes de la intervención en el caso de que aplique. En otras palabras, si el cliente no había hecho nunca antes una campaña en red de display, no tenemos línea base, no tenemos un valor anterior que nos permita compararnos frente a lo que estamos haciendo actualmente. Repito, si el cliente, por ejemplo, nunca antes en su vida había hecho una campaña en red de display, acá en línea base simplemente se pone no aplica o no existe línea base. Estos porcentajes que... ¿Te refieres a estos porcentajes? ¿A esto del porcentaje de avances de los análisis? Si te refieres a esto, estos son ejemplos de KPIs que serían válidos o que serían totalmente pertinentes y coherentes con el tipo de entregable que estoy poniendo aquí como ejemplo. Son indicadores de ejemplo coherentes con los entregables de ejemplo que les estoy presentando. En la resolución del caso, ustedes van a tener que proponer los indicadores clave de rendimiento que sean coherentes con el tipo de entregable que ustedes se planteen o con el tipo de entregable que ustedes se propongan. Bueno, y a medida, al principio va a costar un poco de trabajo asignar los indicadores clave adecuados, pero tranquilos que a medida que vaya avanzando el trimestre y a medida que vayan avanzando en la especialización, esto les va a quedar mucho más claro, ¿listo? Tranquilos que en la resolución del caso no buscamos perfección, buscamos es que ustedes empiecen a acercarse a la utilización de todos estos conceptos para que después los puedan aplicar de mejor manera para sus propios proyectos. Bien. Después de línea base, viene una columna donde se plantea la fórmula matemática con la que se puede llegar a calcular el indicador. La fórmula no siempre aplica, hay indicadores que no necesitan fórmula matemática. Cuando no aplica fórmula matemática, pues simplemente ponemos no aplica, o en lugar de poner fórmula matemática, también podemos poner la fuente de información de donde estamos, valga la redundancia, tomando la información. ¿Listo? Ahorita les explico en más detalle esto. Y finalmente, la última columna es la columna donde nos proponemos o nos planteamos la meta. La meta es el valor ideal o el resultado ideal que nosotros queremos alcanzar con la ejecución de cada uno de nuestros entregables. Eso en términos generales, ¿listo? Esas son las partes que componen la matriz de indicadores clave de resultado o indicadores clave de rendimiento. Entremos un poco más en detalle. ¿Listo? Entonces, objetivo específico. Realizar análisis del contexto digital de la marca X para conocer la situación a la que se enfrenta nuestra marca. Tenemos dos entregables. Entregable 1, correspondiente con este objetivo específico número 1, análisis del usuario y de la competencia. Y entregable número 2, rastreo y análisis de menciones en medios digitales. Bien, acá vamos entonces a pensar en los indicadores clave que nos permitirían saber si vamos bien en cuanto a resultados o si vamos mal en cuanto a resultados. Para un entregable de análisis de usuario y competencia, perfectamente podemos medir si vamos bien o si vamos mal con el porcentaje de avance en esos análisis. Si nuestra meta es tener en una semana el 100% del análisis y se llegó viernes y no hemos hecho absolutamente nada, y llevamos un 1% de avance en los análisis, ya sabemos que nuestros resultados no son óptimos, ¿verdad? Entonces, fíjense que este indicador nos permite saber si estamos o no estamos alcanzando nuestra meta. Es algo muy sencillo. Entonces, este indicador es totalmente coherente con el tipo de entregable que nos estamos proponiendo. Ahora bien, acá para este tipo de entregables de tipo análisis o tipo estudio, perfectamente también sería válido poner no aplica. ¿Listo? También podríamos poner no aplica un KPI porque realmente no hay un KPI universalmente establecido
o generalizado para este tipo de entregables. Sin embargo, nosotros podemos ser metódicos y podemos ser recursivos y decir, no, pero yo igual tengo que medirme, tengo que saber cómo voy rindiendo con esto. Entonces, listo, si tengo una semana para entregar esto, pues voy a medirme a través del porcentaje de avance y listo. Entonces, acá perfectamente cuando se trata de entregables de tipo estudio o de tipo análisis de un mercado, no necesariamente hay KPIs, pero podríamos llegar a proponerlos siempre y cuando sean coherentes. ¿Listo? En línea base perfectamente podemos poner no aplica porque nunca antes en la vida habíamos hecho esto. Entonces, no tenemos línea base. La fórmula no aplica fórmula, no hay fórmula matemática como tal, pero podemos decir, listo, esos análisis, para esos análisis estamos tomando como fuente de información Google Trends, o estamos tomando como fuente de información X o Y herramienta digital. Entonces, en lugar de fórmula podemos poner las fuentes de información. Y al final, lo ideal es que a la semana tengamos el 100% de los análisis. Y ya ese es un ejemplo de indicador clave de rendimiento. Bien. Para el segundo entregable, rastreo y análisis de menciones en medios digitales. ¿Listo? Para este entregable, sí hay una serie de KPIs universalmente establecidos. Uno cómo mide, uno cómo analiza y cómo rastrea las menciones de una marca en medios digitales a través de una serie de herramientas que nos permiten saber cuántas personas están haciendo menciones positivas de nuestra marca o cuántas personas están haciendo menciones neutrales o cuántas personas están haciendo menciones negativas. Entonces, fíjense que con estos tres indicadores perfectamente podemos decirle al cliente, vea, de los competidores y de nosotros hay 50 personas que están hablando mal en blogs. Hay 30 personas que están hablando de forma neutral, ni bien ni mal. Y solo hay 2 personas que están hablando de forma negativa. Entonces, 50 personas hablando de forma positiva, 30 personas hablando de forma neutral y solo 2 personas hablando de forma negativa de nosotros. ¿Eso qué significa? Que estamos bien, listo, que vamos bien. Entonces, fíjense que son métricas, indicadores, clave de rendimiento que nos permiten entregar resultados. Bueno, línea base, si antes no habíamos hecho ningún análisis de menciones, ponemos no tenemos línea base. Pero si por el contrario antes habíamos hecho un análisis de menciones positivas, por ejemplo, el mes pasado hicimos el mismo análisis y encontramos que teníamos solamente 10 menciones positivas. Entonces teníamos una línea base de 10 y pues bueno, ya veremos nuestros resultados si lo superamos o si lo igualamos o si estamos por debajo. Fórmula, pues no aplica fórmula, simplemente número de personas hablando bien o mal y ya. O acá podemos poner la fuente de información de donde estamos tomando la información, valga la redundancia. Y listo, la meta entonces sería lograr por lo menos 20 menciones positivas, 20 menciones neutrales y un máximo de 10 menciones negativas. ¿Listos? Esos son ejemplos de KPIs para ese tipo de entregables. Y metiéndonos de lleno con lo publicitario, cuando se trata de medir resultados de una campaña en red de display y para medir resultados en una campaña de red de búsqueda, básicamente hay 3 indicadores clave de resultado. Número de impresiones o total de impresiones de nuestros anuncios. Las impresiones es el número total de veces que se muestra nuestro anuncio frente a una determinada audiencia. Bueno, entonces, número de impresiones, nuestro anuncio se mostró 1000 veces. Perfecto. ¿Qué más necesitamos medir? Número de clics. De las 1000 veces que se mostró nuestro anuncio, ¿cuántas personas hicieron clic? ¿Listo? Si tenemos 1000 impresiones, pero 0 clics, eso nos indica que nuestro resultado fue supremamente negativo y que seguramente tenemos que volver acá a analizar qué hicimos mal dentro del planteamiento. Si de 1000 impresiones nadie, absolutamente nadie hizo clic, pues eso es un resultado muy negativo. Y el CTR o el click-through rate, que significa porcentaje o ratio total de clics versus impresiones, pues es un 0%. Si 0 personas hicieron clic en 1000 anuncios que se mostraron, nuestro CTR es del 0%. Bueno,
Estos son 3 indicadores clave de resultado que nos permiten decirle al cliente, cliente, vamos bien o cliente, vamos mal. O a nosotros mismos, vamos bien o vamos mal. Bueno, lo que les decía, si antes nunca habíamos hecho algo así, pues no tenemos línea base. Si por el contrario el mes pasado hicimos una campaña de este tipo, pues seguramente tenemos una línea base o tenemos datos de lo que hicimos anteriormente. La fórmula, en este caso, para calcular el click-through rate, la fórmula que se utiliza es clics dividido en el número total de impresiones por 100. Y eso nos da 5% para este caso. Entonces, nuestro ideal en Meta, entonces queremos que sean mínimo 1000 impresiones, queremos lograr mínimo 50 clics para un click-through rate del 5%. Y los mismos, fíjense lo siguiente, los mismos KPIs aplican para la campaña, pero en red de búsqueda. Son los mismos, ¿listo? Son los mismos KPIs, pero nuestros anuncios se están mostrando en partes distintas. Por lo tanto, hay que especificarle al cliente cómo nos está yendo en red display y hay que especificarle al cliente cómo nos está yendo en red de búsqueda. ¿Estamos claros hasta acá? Ok, bien. Perfecto. Bueno, fíjense en lo siguiente, nuestro objetivo general hace referencia o hace foco en posicionamiento. Queremos posicionarnos como la marca más innovadora. Eso significa que nuestros anuncios tendrán que apuntar a mostrar nuestras ventajas innovadoras, tendrán que enfocarse en mostrar las partes específicas que son innovadoras dentro de nuestros productos o dentro de nuestros servicios, ¿listo? Pero puede pasar que nuestra campaña sea tan buena que nos empiecen de pronto a comprar, ¿listo? Si de pronto nos empiezan a comprar, podemos incluir como KPI algo llamado ROA o retorno de la inversión publicitaria, ¿listo? Eso básicamente hace referencia a cuánto de lo que gastamos en publicidad o cuánto de lo que invertimos en publicidad está retornando a través de ventas, es decir, de nuestra publicidad, cuántas ventas estamos logrando o cuánto estamos recuperando gracias a ventas. La fórmula sería ingreso, listo, el ingreso logrado, menos el costo e inversión publicitaria dividido la inversión publicitaria por 100. Pero esto, repito, es para un caso excepcional en el que nos hayamos propuesto posicionamiento, pero de pronto nos haya ido tan bien que la gente empiece a comprarnos. ¿Listo? Si la gente nos empieza a comprar gracias a estas inversiones publicitarias, genial. Si no, podemos decirle al cliente que nuestro retorno no ha sido monetario, pero que sí ha sido un mejoramiento en el posicionamiento y que sí estamos logrando el posicionamiento en la mente de nuestros consumidores como la marca más innovadora. Ese es otro tipo de retorno. Hay retornos en ventas y retornos un poco más cualitativos. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos regular? Ok, perfecto. Listo. Con esta matriz pasa algo. Sí, yo sé, Camila, son bastantes cosas, pero tranquila y tranquilos que van a tener el tiempo suficiente para digerir esto, lo van a poder digerir, van a poder revisar este video todas las veces que sean necesarios. Además de eso, van a poder complementar con los contenidos que están en el aula virtual. Además, van a poder complementar con sus clases y créanme que poco a poco van a ir asimilando esto, lo van a ir aprendiendo y lo van a ir interpretando de la mejor manera posible. Entonces, tranquila. Bien, les decía que con esta matriz pasa algo curioso y es que puede tener pequeñas modificaciones o pequeños ajustes. Los dashboards o las matrices donde se suelen incluir KPIs son flexibles, no son camisas de fuerza ni están atornilladas. Bueno, entonces acá les muestro una pequeña variación de esa matriz. La matriz puede variar dependiendo principalmente de la forma en la que nosotros hayamos redactado nuestros objetivos y dependiendo de la forma en la que nosotros hayamos redactado
nuestros entregables. Ejemplo, acá nuestro objetivo quedó redactado de una manera muy clara y muy específica. Estamos diciendo que queremos una estrategia de publicidad en red de display y una estrategia de publicidad en red de búsqueda. Por lo tanto, se nos facilita también la redacción de nuestros entregables. ¿Cuál va a ser nuestro entregable 1? El planteamiento y ejecución de una campaña en red de display. Acá nuestro entregable es totalmente claro y totalmente específico. Una campaña en red de display. Como tenemos algo tan específico, inmediatamente después podemos poner o podemos pensar en KPIs igualmente específicos. Los KPIs deben ser muy específicos y deben ser muy coherentes con el tipo de entregable o con el tipo de estrategia y deben ser coherentes también con el tipo de medio de comunicación donde se esté ejecutando la estrategia. Acá el medio es clarísimo, el medio es la red de búsqueda. Por lo tanto, pum, podemos poner claramente KPIs específicos para medir esto. Pero puede pasar, y también es válido, bueno, es válido, esto que les voy a mostrar también es válido. Puede pasar que en la redacción de pronto no seamos tan específicos y que tal vez seamos un poquito más globales. Ejemplo, plantear y desarrollar estrategias orgánicas y pagas en medios sociales. Ojo, estrategias orgánicas y pagas. Estoy incluyendo en mi objetivo dos tipos de estrategias. Por un lado, las estrategias orgánicas y por otro lado, las estrategias pagas. Cuando yo hago referencia a estrategias orgánicas, me refiero a estrategias que incluyen tácticas que no requieren un pago al medio donde se van a disponer o no requieren un pago al medio donde las vamos a desarrollar. El ejemplo claro de una estrategia orgánica es una estrategia de contenidos en Facebook. Nosotros no necesitamos pagarle a Facebook para desarrollar nuestros contenidos. Nosotros podemos desarrollar nuestros contenidos, todos los contenidos que queramos de forma gratuita en Facebook. Pero si queremos hacer una pauta publicitaria, si queremos generar un banner publicitario en Facebook, ahí sí ya le tenemos que pagar a Facebook un número determinado. ¿Listo? A eso hace referencia a las estrategias pagas en medios sociales. Entonces, estrategias orgánicas, estrategias que incluyen tácticas que no requieren de un pago al medio donde se desarrollan, y estrategias pagas, estrategias que sí requieren un pago al medio donde se van a ejecutar. ¿Sí se entendió esto? De estrategias orgánicas y pagas. Ahí, ok, bien, 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 bien. Pensé que ahí más o menos. Listo. Entonces, fíjese que acá el objetivo quedó un poquito más global porque estoy hablando de dos tipos de estrategias. ¿Listo? Como son dos tipos de estrategias, nuestros entregables se van a ver afectados también en la redacción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer entregable? El planteamiento y el desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Acá ya estoy cubriendo la primera parte de nuestro objetivo. Con este primer entregable, estoy cubriendo la primera parte de nuestro objetivo, que es plantear estrategias orgánicas. ¿Listo? Entonces, nuestro primer entregable para este objetivo va a ser el planteamiento y el desarrollo de una estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Aquí volví a ser genérico en la redacción. Estoy diciendo, voy a hacer una estrategia de contenido orgánico en varios medios sociales. Los KPIs, como les comentaba, se ven afectados por el tipo de medio donde uno está ejecutando la estrategia. Bueno, entonces aquí no puedo poner de inmediato los KPIs. Fíjense que la siguiente columna no es la de KPIs. ¿Listo? En esta primera matriz, después de los entregables, vienen los indicadores. ¿Por qué vienen de inmediato los indicadores? Porque nuestros entregables han quedado muy específicos y muy claros en cuanto a los medios donde se van a ejecutar las campañas o las estrategias. En cambio aquí, nuestro entregable quedó redactado de una manera un poquito más global, de una manera un poquito más genérica. Como es genérica, no podemos poner de inmediato los KPIs con los que vamos a medir las estrategias orgánicas. Primero, antes de poner los KPIs, tenemos que decir, bueno, ¿dónde vamos a ejecutar esas estrategias o esa estrategia de contenido orgánico? ¿En qué medios sociales?
Bien, entonces para eso, después de los entregables incluimos una columna de actividades o de medios de comunicación. Bien, incluimos esa columna precisamente para especificar en qué medios vamos a desarrollar nuestro entregable. ¿Listo? Entonces, el primer medio social en el que vamos a desarrollar el contenido orgánico va a ser Facebook. Como ya especificamos que va a ser Facebook, ahora sí podemos poner KPIs específicos y coherentes con el tipo de medio donde vamos a desarrollar la estrategia de contenido orgánico. Fíjense que para medir resultados de una estrategia de contenido orgánico se pueden tener en cuenta 3 KPIs base o 3 KPIs esenciales. El primero es el alcance que están teniendo nuestros contenidos. El alcance es a cuántas personas estamos llegando con nuestros contenidos. ¿Listo? Entonces, la primera semana, con 10 contenidos, llegamos a 20 personas. La segunda semana, con los mismos contenidos, llegamos de pronto a 50 personas porque de pronto redactamos de una mejor manera, porque de pronto incluimos mayor variedad en nuestros contenidos. ¿Listo? Entonces, el alcance es un indicador clave de rendimiento o de resultado que nos permite saber más o menos cómo está yendo nuestro contenido, en este caso en Facebook. Otro indicador clave de resultado, el número de interacciones por cada contenido. ¿Listo? De nada nos sirve tener contenidos que lleguen a muchas personas si al final no logramos ni media interacción con ese contenido. Si nadie nos pregunta, si nadie nos comparte, si nadie interactúa con nuestro contenido, tal vez el resultado no es el mejor. Bueno, entonces este es otro indicador clave de rendimiento. Y finalmente, el engagement rate. El engagement rate es una métrica que hace referencia al porcentaje total de interacciones frente al número total de contenidos generados. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos unos KPIs que a futuro nos van a poder permitir medir el resultado de nuestra ejecución de contenido orgánico en Facebook. Fíjense que primero tuve que especificar en qué medio voy a poner nuestro contenido orgánico. ¿Listo? Acá había hablado de medios sociales, eso significa que es más de un medio. Entonces, por un lado ya tenemos cubierto lo de Facebook. ¿En qué otro medio podemos generar contenido orgánico? En LinkedIn. Vamos a suponer que nuestros clientes también están en LinkedIn. Listo, seleccionamos Facebook porque en la segmentación de usuario que hicimos, determinamos que hay una parte de nuestros clientes que están en Facebook, por lo tanto hay que generar presencia acá. Pero también nos dimos cuenta que hay otra parte de nuestro target o un segmento muy específico de nuestro target que está dentro de LinkedIn. Por lo tanto, también deberíamos hacer presencia en LinkedIn con contenido orgánico. Fíjense que los KPIs cambian. ¿Listo? Fíjense que son diferentes a los KPIs. Estamos midiendo contenido, pero lo estamos midiendo en medios distintos. Por lo tanto, los KPIs cambian. Para medir el contenido orgánico en LinkedIn, tenemos que tener en cuenta como mínimo el número de views o de vistas que tiene nuestro contenido generado dentro de la red. Después, el número de recomendaciones que las personas hacen de nuestro contenido. ¿Cuántas personas nos están recomendando el contenido que estamos generando? Y finalmente, de ese contenido, ¿cuántas personas están visitando nuestro perfil para hacer preguntas, para cerrar negocios o para alguna acción específica? A través de estos 3 indicadores clave de rendimiento, podemos dar resultados o podemos entregar resultados o saber cómo nos está yendo con nuestra estrategia de contenido orgánico en LinkedIn. Entonces, fíjense que tuve que agregar esta columna para especificar los medios de comunicación específicos, valga la redundancia, en donde iba a desplegar mi estrategia de contenido orgánico. Al hacer esta especificación ya puedo poner KPIs igualmente específicos y coherentes con el tipo de estrategia y con el tipo de medio de comunicación. Bien. Y por este lado, entonces ya estos 2 entregables nos estarían permitiendo dar alcance a nuestro primer objetivo, a la primera parte del objetivo específico que era estrategias orgánicas. Pero fíjense que en el objetivo específico también había hablado de estrategias pagas. Bueno, entonces aquí tengo que meter un entregable
que haga referencia o que cubra esta parte paga. Para ello, entonces, propongo un entregable como planteamiento y desarrollo de estrategia de pauta publicitaria en Facebook. ¿Listo? Acá mi entregable ya quedó totalmente claro. Fíjense, planteamiento y desarrollo de pauta en Facebook. Voy a hacer pauta publicitaria en Facebook. Perfectamente podría poner de inmediato los KPIs, pero como previamente había incluido una columna adicional para especificar los medios de la estrategia orgánica, pues simplemente repito que va a ser pauta en Facebook y en la columna pongo impresiones de los anuncios, clics logrados en los anuncios y el porcentaje total de clics frente al número total de impresiones de los anuncios. Y de esa forma, entonces, queridos estudiantes, pueden hacer la variación o el ajuste en la matriz. Repito, este ajuste depende en gran medida de la forma en la que ustedes redacten sus objetivos específicos y depende en gran medida de la forma en la que ustedes redacten sus entregables. ¿Estamos claros hasta acá? Bien, ya vamos cerrando, ya vamos finalizando. Ya casi terminamos. Bueno, entonces esta matriz tampoco la encuentran disponible. La matriz la van a encontrar disponible, repito, en la tercera semana, pero van a encontrar esta matriz inicial. Si ustedes ven que por la forma en la que están redactando los entregables que van a proponer para la solución del caso requiere algún ajuste como este, pues hacen el ajuste, simplemente incluyen una columna más y listo. Bien, entonces, hasta aquí, esos eran algunos conceptos en los que yo quería hacer un poquito de énfasis y en los que quería entrar a complementar lo que van a encontrar dentro de los videos que están disponibles en el aula virtual. Finalmente, en la semana número 3, del hito número 2, se les va a entregar vía correo electrónico un caso. Ese caso, en esencia, plantea una situación problemática de alguna empresa. ¿Listo? Van a tener que proponer para esa situación problemática una serie de soluciones y para esas soluciones van a tener que poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de las semanas anteriores y van a tener la oportunidad en la resolución de ese caso de aplicar varios de estos conceptos que hemos visto. ¿Listo? Entonces le van a tener que proponer un objetivo general al proyecto de ese cliente que les haya tocado, van a tener que proponer un número determinado de objetivos, para cada objetivo van a tener que proponer un número determinado de entregables. Ojo que estoy hablando solo de proponer, tranquilos que no van a tener que desarrollar los entregables, simplemente los plantean o los proponen. Bueno, van a tener que proponerle al cliente o a la empresa que les haya tocado dentro del caso una matriz de indicadores de seguimiento, van a tener que proponer una matriz de indicadores de resultado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en la semana 3, sí, Tatiana, es individual. Recuerden que el proyecto es individual, entonces de entrada queremos que se empiecen a enfrentar ustedes solitos a estos conceptos para que ustedes solitos también los vayan aplicando. Y ya en eso consiste la última semana. La última semana de este hito número 2 consiste en que resuelvan el caso a través de los conceptos y los conocimientos que hayan adquirido y que aquí he tratado de explicarles. En cuanto a fechas que deben tener en cuenta, entonces el hito empezó esta semana, es decir, el lunes 24 de septiembre empezamos este hito número 2. El hito finaliza el 21 de octubre para una duración de 3 semanas, entre comillas, porque acá no estamos contando la semana de receso. Esto realmente son 4 semanas, es decir, tienen tiempo suficiente para estudiar, para asimilar los conceptos y para analizar el contenido que está en aula virtual y para seguir analizando el contenido de esta sesión. Entonces, 3 semanas supuestamente, pero son 4. La fecha límite de entrega de la solución del caso es el 21 de octubre y por mi parte tendré 8 días para entregarles vía aula virtual la retroalimentación de sus trabajos y la respectiva rúbrica de evaluación. Para el hito número 1, simplemente les entregué la rúbrica de evaluación, pero para el hito número 2 van a recibir una retroalimentación sobre las cosas que hicieron bien, las cosas que hicieron mal,
les voy a explicar por qué estuvo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Van a recibir la retroalimentación para que sepan en qué les fue bien, en qué les fue mal y cómo pueden mejorar. Bien, entonces, 8 días para esa retroalimentación y finalmente lo que se les va a evaluar es esto, ¿no? Como pueden ver, la rúbrica de evaluación ya es un cuento totalmente distinto a la rúbrica de evaluación del hito número 1, ¿no? Acá ya empezamos a trabajar un poquito más. Bueno, entonces estos son los ítems que componen la rúbrica de evaluación. El primer ítem es la asistencia a la sesión de aclaración de aspectos del hito, que tiene un peso del 20%. Esa asistencia es esta precisa asistencia. En el segundo hito, participación en el foro del hito. Bien, para el hito número 2, dentro del aula virtual ya encuentran habilitado un foro, ¿listo? En la parte superior izquierda encuentran un botón de nombre foros. Ahí van a encontrar una serie de foros. Busquen por favor foro hito 2 y asegúrense de participar en el que incluya el grupo al que ustedes pertenecen, que es el grupo número 5. ¿Listo? El foro tiene relación directa con los contenidos que van a ir revisando y analizando en estas primeras 2 semanas. No se confundan con esto. Recuerden que para este primer trimestre hay 2 profesores asociados. El profesor Martín Leonardo Corredor Toro, que se encarga de los grupos 1 y de los grupos y del grupo 2, del grupo 1 y del grupo 2. Y yo, Juan Sebastián Rodríguez Sánchez, que me encargo del grupo 4 y del grupo 5. Entonces, de pronto quiero aclarar esto para que no se preste para confusiones, tranquilos. Martín Leonardo fue la persona que publicó el foro. Ustedes igual entran y participan en ese foro. Bueno, asegúrense, lo que tienen que revisar es que sea el foro del grupo número 5. Y listo. Entonces, ese es el segundo ítem que se evalúa para este hito número 2. ¿Listo? Eso tiene un peso del 20%. Y de ahí en adelante viene todo lo relacionado con la solución del caso. ¿Listo? Entonces, la solución del caso en general tiene un 5% de peso, pero dentro de la solución del caso se van a revisar una serie de ítems específicos. Entonces, dentro de la solución del caso se les piden unos retornos esperados. Entonces, ahí es donde ustedes dicen, bueno, como retorno a esta solución esperamos un mejoramiento en el posicionamiento. Como retorno esperado, o como retorno esperado, perdón, buscamos ventas. O como retorno esperado, buscamos un reposicionamiento de marca. Como retorno esperado, buscamos aumentar la cantidad de personas que tenemos en medios digitales, como retornos esperados, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué retornos esperados proponen ustedes dentro de la solución del caso? Se les evalúa la EDT, ¿listo? Como les decía, ustedes van a tener que proponer una estructura de desglose de trabajo para el cliente que les toque dentro del caso. Eso tiene un peso del 10%. Después se les evalúa la matriz de indicadores de seguimiento, que tiene un peso del 5%. Se les evalúa la matriz de indicadores de resultado, que tiene un peso del 5%. Se evalúa el marco conceptual que propongan para el proyecto que le van a proponer al cliente. ¿Listo? Tranquilos que es un marco conceptual muy, muy pequeñito, muy específico. Y aunque yo no toqué este tema de marco conceptual, lo van a encontrar dentro de los contenidos del aula virtual. Bueno. También se les pide que propongan o que planteen un estado del arte muy cortico para el proyecto que le van a proponer como solución al cliente que les toque en el caso. Van a tener, bueno, esto tiene también un peso de 5%, van a tener que proponer el Gantt. El Gantt o el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es otra matriz como la que les voy a mostrar a continuación. El diagrama de Gantt es una matriz donde se pueden organizar principalmente los tiempos de desarrollo de las actividades que componen cada uno de nuestros entregables. ¿Listo? Entonces, es una matriz muy similar a la de indicadores de seguimiento, pero con la diferencia de que para esta matriz van a tener que utilizar una herramienta online que va a ser, bueno, la que se les recomienda es el Gantt de Google, pero yo también les recomiendo una que se llama Tom's Planner, que es la que estamos visualizando, ya les comparto el enlace.
Pueden utilizar cualquiera de esas dos herramientas para la elaboración del Gantt. Bien, en ese enlace que les acabo de compartir, pues acceden a esta herramienta. Es una herramienta online. Bueno, repito, es muy sencillo. Simplemente asignar los tiempos que se requieren para el desarrollo de cada una de las actividades de cada uno de los entregables. En este caso, el entregable es investigación del entorno. Ese entregable se compone por tres actividades. Primero, un análisis de competencia, un establecimiento del target y un benchmark. Entonces, para el análisis de competencia vamos del 26 de octubre hasta el 29 de octubre y ya está ok, o vamos ok con esto. Para el target, definición del target, entonces arrancamos desde el 28, esto estamos más o menos, entonces acá le ponemos un signo como de pendiente. Y para el benchmark todavía estamos pendiente, toca iniciar desde el 1 de octubre hasta el 3 de octubre. Esto es un ejemplo, bueno. Entonces, como lo pueden notar, es una matriz muy similar a la de indicadores de seguimiento, pero es una matriz donde se hace foco o énfasis en los tiempos de desarrollo. Exacto, Lady Tatiana, también puedes utilizar eso. Si de pronto alguno de ustedes ya tiene experiencia con alguna otra herramienta de diagrama de Gantt, bienvenida sea, la pueden aplicar. Bueno, dentro de la especialización les recomendamos Ganter de Google, les recomendamos Tom's Planner, pero pueden utilizar cualquier otro. Si de pronto llegan a utilizar esta de Tom's Planner, la idea es que lo utilicen en la versión gratuita, ¿no? No les quiero hacer gastar plata con esta herramienta. Si la utilizan en la versión gratuita, que es la idea, no van a poder descargarla, pero sí van a poder compartir el enlace para que yo pueda visualizarla. Para compartir el enlace, simplemente pues crean su diagrama de Gantt, diligencian la matriz y van a encontrar esta opción de compartir. ¿Listo? Compartir. Al hacer clic ahí se despliega esta ventana y hay una opción de publicar, publicar a través de enlace. Esta es la opción que les permitiría en la versión gratuita compartirme el diagrama de Gantt. Bueno, bien, eso es un Gantt, se les pide que hagan un diagrama de Gantt para el proyecto que van a proponer como solución. ¿Qué más se les pide? Se les pide la tabla de resumen del proyecto, eso se les explica en uno de los contenidos que están alojados dentro del aula virtual. Eso tiene un peso del 10% y listo, finalmente la sumatoria de porcentajes da el 100% de la nota del hito número 2 y el hito número 2 tiene un peso dentro de la nota final del 30%. ¿Alguna pregunta hasta acá? Piénsenlo bien, por favor, si quedó alguna duda o alguna inquietud, tranquilos, háganla. Háganla que para eso estamos acá, ¿no? Por favor, no se queden con ninguna duda. Bien, por mi parte, creo que eso ha sido todo. Creo que no se me ha quedado nada pendiente. Como lo pueden notar, la mayoría de los contenidos que quise reforzar o quise complementar se relacionan directamente con lo que ustedes van a tener que desarrollar. Entonces, creo que quedaron cubiertos de buena manera. Sí, claro que sí, Natalie. No van a ser asesorías así como tal, una sesión de estas, pero cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, perfectamente me la pueden hacer llegar vía correo electrónico. Yo con mucho gusto les respondo. Si de pronto alguien eh, ve que necesita una sesión sincrónica de este tipo, también pues me lo escribe y cuadramos a ver qué día se podría llegar a realizar una asesoría a través del aula virtual. ¿Listo? Entonces pueden hacerme preguntas vía correo electrónico, pueden hacerlas también vía Yammer o si lo requieren me escriben al correo electrónico solicitando alguna asesoría a través del aula virtual. Bueno, bien, perfecto. Por ahora, les repito,
Todavía no tienen un caso a solucionar. El caso se les va a entregar hasta la última semana del hito. Por ahora concéntrense en revisar con calma, con tranquilidad los contenidos que están alojados en el aula virtual. Repasen si quieren esta sesión y listo, no es más. Ya les llegará vía correo electrónico el caso a solucionar. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo, gracias por la participación. Y seguimos en contacto, ¿listo? Quedo a su disposición para cualquier duda. Hasta luego, muchas gracias. Más tardecito les comparto este material y en estos días queda disponible la grabación en la sección de conferencias y en la sección de plan de estudios. Hasta luego.